Muy buenos días. Hoy vamos a estudiar la dispensación de la conciencia. Vamos a pedir a nuestro Dios que nos ayude a trazar bien la palabra de verdad, porque así debe ser nuestra vida. En 2 Timoteo, capítulo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por este tiempo que estamos reunidos para poder estudiar tu palabra y ser edificados, entendiendo todo el plan que tú has hecho a lo largo de la historia por nuestro bien. Señor, nosotros queremos honrarte, glorificarte. Estamos muy agradecidos, Señor, porque tú, por tu gracia inmensa, nos has salvado. Gracias por eso, Padre Celestial. Ponemos este tiempo en tus manos, agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mis queridos amigos, qué importante es poder entender en el tiempo al cual estamos. Nosotros estamos en un periodo de la gracia, un periodo de la iglesia, donde se está predicando el evangelio en diferentes lugares. Si usted escucha y no tiene aún a Cristo, le animo que usted se pueda acercar confiadamente y pedir al Señor que Él le salve. Porque Él está dispuesto a hacerlo. Si usted viene arrepentido a Dios por medio de Jesucristo, reconociendo lo que hizo Cristo en la cruz por usted, tendrá la salvación. Acérquese confiadamente. Él quiere darle el perdón de sus pecados. Cuando la Escritura nos habla de las diferentes dispensaciones que existen, nosotros podemos entender lo que ha acontecido a lo largo de la historia. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia. Y aquí en esta dispensación hemos visto la creación de Adán y Eva. Dice que en el principio era todo perfecto. Y Dios le dio una orden, le dijo que no coman de un solo árbol, pero tenían multitudes de árboles para poder alimentarse, y le dijo: de un árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Pero lamentablemente Adán cometió pecado juntamente con Eva, y escucharon la voz de Satanás que les había mentido, y entonces en ese momento, ¿qué pasó? Se dieron a la tentación y cayeron. Cayeron en pecado. Dios hace un pacto con Adán y con Eva. Y en ese pacto, Dios promete traer una solución, pero finalmente, ¿qué acontece? La expulsión del huerto del Edén como un acto de gracia o misericordia, porque ellos podían tomar del árbol de la vida y vivir eternamente en esa condición de maldad. Ahora, la segunda dispensación que tenemos es la dispensación de la conciencia. En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tenemos aquí a Adán, que por su desobediencia toda la raza humana tiene esa cualidad. Porque la Biblia dice que los hijos que le nacieron a Adán y a Eva tienen la imagen y semejanza de él. O sea que nosotros somos pecadores. El ser humano es pecador. ¿Por qué? Porque tiene la imagen y semejanza de Adán. Hombre caído. Somos hombres caídos. Hay mujeres caídas. Niños caídos. Todos necesitamos un segundo Adán. Y es Jesús el que vino y murió en la cruz por su obediencia, cumpliendo la voluntad de Dios. Dice: todos serán constituidos justos. ¿Pero quiénes? Aquellos que creen en Jesucristo. Por eso le animo, amigo, que usted pueda creer en Jesucristo, porque Él puede traer el perdón, el oportuno socorro, traer la salvación para su vida. En la dispensación de la conciencia vemos que Caín y Abel traen ofrendas. Pero Dios ve con agrado una ofrenda, y es la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Abel había
hecho como se le enseñó. Si no hay derramamiento de sangre, entonces no hay perdón de pecado. Pero es rechazada la ofrenda de Caín. Trajo de los frutos de la tierra. Pero recuerde, las plantas no derraman sangre, no son sustitutos. En cambio, cuando Abel sacrifica lo mejor de su ganado, hay un sustituto, alguien que pagó con su muerte esa condenación. Ahora, la raza humana empieza a crecer, dice la Biblia en varias porciones ahí en Génesis, y le nacieron hijos e hijas, o sea que empieza a darse una explosión de gente, una explosión geográfica, ¿verdad? Entonces la gente empieza a reproducirse, pero lamentablemente, así como se reproduce la gente, no obran correctamente y la maldad también empieza ¿a qué? A reproducirse. Pero hay un hombre que entra en juego y este hombre es Noé. Halló gracia ante los ojos de Dios y Dios le va a dar una comisión, construir un arca, porque Dios iba a destruir todo lo que tiene vida en la tierra con un diluvio. Y por su gracia iba a salvar a una familia, la familia de Noé. La conciencia. Queridos amigos, qué importante es nuestra conciencia. Qué importante es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es una base que tenemos para poder entender qué es lo moralmente aceptable y lo moralmente inaceptable. Nos ayuda a comprender qué es lo bueno y qué es lo malo, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. El ser humano tiene una conciencia para poder determinar, pero por su naturaleza caída, aún sabiendo que algo está malo, algo está indebido, lo sigue haciendo. Ahora, Dios nos ha dado, por ejemplo, nuestros nervios. En nuestro cuerpo hay terminaciones nerviosas que si en un momento tocamos algo que tiene electricidad, sentimos esa sensación e inmediatamente el cuerpo escapa. Si agarramos un carbón que está encendido, sentimos el calor y inmediatamente nuestro cuerpo rechaza eso porque nos lastima, nos hiere. Imagínense, nuestra conciencia tiene igual esa función. Cuando vemos algo o hacemos algo que no le agrada a Dios, inmediatamente nuestra conciencia nos manda una señal de que hay algo que no es correcto. La conciencia es la luz roja en el tablero. Imagínense en su vehículo, usted está andando en su auto y de repente empieza a alumbrar el foco de, qué sé yo, que está faltando combustible y está parpadeando y alumbrando. ¿Usted qué tiene que hacer? Ir y acercarse a un surtidor y llenar el tanque. Porque le está mandando una señal. Así es la conciencia. Manda señales cuando algo que estamos haciendo no es correcto para no hacerlo. Así que tenemos la conciencia como un tablero que nos está anunciando que algo no es correcto. Pero también es como una balanza. Depende de qué es lo que tengamos incorporado en nosotros. Si usted tiene incorporada la palabra de Dios, entonces va a dar un peso justo y usted va a poder discernir qué es correcto y qué no es correcto. Pero si su mente, su corazón está llena de cosas, de porquería, pues lógicamente lo que es correcto usted lo va a ver como incorrecto y viceversa. Qué importante la conciencia que esté en el equilibrio, y ese equilibrio solamente lo da la palabra de Dios. Miren, 1 Timoteo 4:2 habla de la conciencia y dice así: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia de un hombre puede estar cauterizada y marcada por el pecado y por la maldad. Por lo tanto, no va a juzgar de la manera correcta. ¿Por qué? Porque está cauterizada, está quemada de tal manera que la conciencia no manda las señales debidas y correctas. Imagínense, hoy vemos un mundo inconsciente, un mundo que tiene la conciencia cauterizada, un mundo que no está, personas que no están tomando decisiones de una manera correcta. Generalmente la conciencia trabaja bien, pero también desarrolla un mal trabajo. Dios ha puesto en el hombre el conocimiento básico de lo que es el bien y el mal. Dios ha puesto en el hombre ese conocimiento.
para que el hombre pueda entender qué es lo correcto, como también qué es lo incorrecto. Este periodo comienza con la expulsión de Adán del Edén y aprendemos de los descendientes, ¿verdad? La palabra conciencia significa conciencia. O sea que tiene conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dio conciencia para guiarle en lo que era bueno y lo que era malo. Podemos deducir, por lo tanto, que Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, fueron sus padres los que le enseñan cómo podían agradar a Dios y acercarse a Él. El hombre ya sabía la forma correcta de acercarse a Dios. Vemos que esta vez Dios pide al hombre acercarse a Él a través de sacrificio. Hebreos 9:22 dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios le dio una forma para acercarse, pero el ser humano no lo hizo, no se acercó de esa manera a Dios. Por lo tanto, al no acercarse a Dios de la manera que Dios le agrada, estaba incumpliendo en el mandato. Y al incumplir en el mandato, tristemente, ofende a Dios. Ofende a Dios. La conciencia está cauterizada. La conciencia está ensuciada. La conciencia no está en la medida cabal. La conciencia no está mandando las señales correctas. La conciencia no está trabajando bien. Y así vemos que la sociedad en ese tiempo estaba completamente corrompida. ¿Por qué? Porque ahora, cuando vemos el sacrificio de Caín y de Abel, vemos por un lado el sacrificio de querer hacer las cosas a la manera de la autosuficiencia. Y eso lo vemos hoy en día. Cuando las personas dicen, yo creo en Dios a mi manera. Yo me voy a acercar a Dios a mi manera. Esa es la manera de Caín. Pero cuando nosotros nos ponemos a la manera de Dios, entonces, ¿qué va a acontecer? Vamos a hacer las cosas como a Dios le agrada y le honra. Y en este tiempo, solamente podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Escúcheme bien. Usted puede tener todas las intenciones sinceras que hay en el mundo y querer llegar a Dios, pero si usted no busca a Jesús, no conoce a Jesús y no pone su fe en Jesús, no va a poder llegar al cielo. Hay una sola manera y esa manera es Jesucristo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Jesús murió en la cruz para perdonar su pecado. Él derramó su sangre para que usted sea perdonado de sus pecados. Ahora, uno puede decir, ¿y qué pasa con aquellos en el tiempo del diluvio, verdad? ¿Qué va a pasar con ellos? En Romanos capítulo 2, 14, 15. Recuerde que en ese tiempo Dios no había dado la ley, no había dado los mandamientos. Los da más adelante al pueblo de Israel. Entonces en ese tiempo todos eran gentiles. En Romanos capítulo 2, 14, 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonios su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Note usted lo que dice. La Escritura habla de que en este periodo, en este tiempo, ellos tenían la capacidad de ver qué era correcto y qué no era correcto. Pero tristemente, ellos no siguieron lo que honraba a Dios, no siguieron lo que agradaba a Dios. Entonces, al no seguir lo que agrada a Dios, lo lamentable es que traemos a nuestra vida más culpabilidad. Por ejemplo, Saulo de Tarso creía que hacía lo correcto. Él estaba consintiendo la muerte de Esteban y luego empezó una persecución contra los cristianos. Él creía que lo hacía correctamente hasta que se encontró con Jesucristo. Y cuando se encontró con nuestro Señor Jesús, entonces el Señor lo perdona, lo restaura y lo pone a su servicio.
Ya Saulo se había dado cuenta y a lo largo de su vida y su ministerio, él habla de lo malo que había hecho creyendo que era lo correcto hasta que se encontró con el Señor Jesús. Lo mismo pasa. Tú puedes creer que tu conciencia está obrando correctamente, pero Dios te dice que no. Tú necesitas a Jesús, así como Saulo de Tarso, para tener una transformación, para tener perdón de pecados y para ser libre y tener una conciencia limpia por medio del Señor Jesús. La conciencia nos ha sido otorgada por Dios para distinguir lo bueno y lo malo. La conciencia está en nosotros. Nos ayuda a saber lo moralmente correcto y exacto delante de Dios. Tú tienes una conciencia, pero esa conciencia puede estar corrompida, puede estar dañada por tu naturaleza. Necesitas del Señor Jesús. Todos tenemos nuestra conciencia que nos muestra que es lo correcto. En el periodo o en esta dispensación de la conciencia vemos el deber o la responsabilidad del hombre. El hombre debía hacer todo lo que conocía que era bueno y evitar todo lo que sabía que era malo. Y debía acercarse a Dios a través de sacrificios de animales. Eso era lo que tenía que hacer. El hombre tenía un conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 3, 22. Con el conocimiento también tiene la responsabilidad, y el hombre era responsable de vivir conforme al conocimiento que tenía. El hombre estaba obligado a hacer lo bueno y refrenarse en lo malo. El hombre sabía lo que su conciencia aprobaba y evitaba lo que su conciencia condenaba. Pero mire lo que dice en Génesis 4, 2, 5. Vamos a ver un poco sobre Caín y Abel. Génesis 4, 2 al 5 dice así: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó. O sea, Caín se enojó en gran manera y decayó, se entristeció, pero de una manera muy negativa su semblante. Eso pasó con Caín. La palabra enseña que hay tristeza que es para arrepentimiento. Pero esta tristeza llena de odio no lo llevó a arrepentirse. No dejó que su conciencia funcione. Pero mire ahora en Hebreos 11:4 lo que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué dice la Escritura? Abel ofrece a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Note, cuando un hombre hace las cosas a la manera de Dios, a Dios le agrada, a Dios le honra, y haya gracia delante de los ojos de Dios. Pero si usted quiere hacer las cosas a su manera, amigo, usted tiene que atenerse a las consecuencias de sus acciones, por más buenas que sean. Por eso haga las cosas a la manera de Dios. Créale a Dios. Obedézcale a Dios. Y mire usted, en el capítulo 4, versículo 5 de Génesis, dice así: después que Caín hizo lo malo, él se sintió como enojado y deprimido. ¿Qué le parece? Él se siente enojado y deprimido. Había señales de advertencia que tenía Caín. Tenía señales de advertencia. Pero Caín respondió de una manera inadecuada a esas señales de advertencia. Cuando nosotros tenemos nuestra conciencia que nos está hablando, nos está diciendo que algo está mal y no escuchamos esas señales, eso puede traer grandes y peligrosas consecuencias en nuestra vida, así como Caín tuvo esas señales de advertencia, pero se enojó.
Ahora, ¿qué hace Dios? Dios viene a Caín y le da una oportunidad de arreglar las cosas. Dios viene a Caín y le da la oportunidad de arreglar. En el versículo 6 y 7 de Génesis 4 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás así de esta manera? Eso le dijo el Señor a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Nota, le está diciendo, el pecado está a la puerta. Y todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Querido amigo, Dios le está diciendo a Caín, mira, presta atención, hay señales, tu conciencia te está hablando, lo que estás haciendo no es correcto, toma una decisión inmediata. Pero sabemos bien que la historia no termina de una manera positiva. Era responsable Caín de hacer el bien. Él tenía que escuchar lo que Dios le había dicho. Dios en su misericordia le habla. Pero miren el versículo 8 y 9. Caín hizo lo correcto o lo incorrecto. Caín rehusó hacer caso a la advertencia de Dios. Y rehusó hacer caso a la luz roja de su conciencia. No hizo caso a la advertencia. Y dice en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No escuchó la advertencia de Dios y cometió pecado. Cuando no escuchamos la advertencia de Dios, querido amigo, hacemos cosas que dañan a nuestra familia, que dañan a nuestra sociedad. Él pudo haber detenido esta situación, pero Caín no lo hizo. Y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pudo arrepentirse, pudo decir, no pude contenerme la tentación, no escuché mi conciencia, perdóname, dañé a mi hermano. Pero él se llenó de orgullo. Y esto es lo que pasa cuando tú cedes al pecado, cuando tú cedes a la maldad. Después de que has hecho algo malo, todavía tienes el descaro de enojarte con Dios, como lo hizo Caín. ¿Y cuántas veces somos así, amigos? ¿Cuántas veces somos así nosotros? Vemos acá el deber del hombre entonces, acercarse a Dios con un sacrificio correcto a la manera de Dios. Pero, ¿qué pasa? El fracaso del hombre. El sacrificio de Abel fue aceptado delante de Dios y el de su hermano Caín fue rechazado. Esa es la realidad. Vemos el fracaso del hombre en la ofrenda de Caín. No porque su ofrenda fuera mala en sí, sino porque no cumplía con el requisito que Dios había establecido. El animal jugaba el rol de sustituto del hombre y el fruto de la tierra no derrama sangre. Él quiso hacer las cosas a su manera, con sus propias fuerzas, pero lo único que consiguió fue alejarse de Dios. Hay muchos aún que siguen el camino de Caín, que piensan que la religión, las buenas obras, lo van a salvar. Las buenas intenciones no nos sirven delante de Dios. Con envidia de su hermano lo mató y la violencia fue lo que caracterizó en esta dispensación. Luego Adán y Eva tienen un hijo. Ese hijo es llamado Set. Hay dos caminos. El de Caín y los que rechazan el sacrificio sustituto. Y el camino de los piadosos son los del camino. Son los que están en la luz. Son los que hacen las cosas a la manera de Dios. Amigo, solamente hay dos caminos. O es el camino de Jesucristo. Y él dijo, es el angosto. Es hacer las cosas a la manera que Dios ha establecido. O está el camino ancho, donde nosotros hacemos las cosas como querramos. Porque usted sabe que hay una filosofía en el mundo. Y esta frase que dice, todos los caminos llevan a Roma, pero déjeme decirle, eso es falso. Sí, es muy falso. El único camino que lo puede llevar a Dios, escuche bien, es Jesús.
Ahora en el capítulo 6 de Génesis, versículo 5, mire usted cómo la tierra empieza a desarrollar todo su potencial de maldad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. La maldad estaba creciendo. Miren el versículo 11, 6:11 de Génesis dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Note lo que acontece en la tierra. La corrupción era la regla, no era una excepción. Había corrupción, toda carne se había corrompido su camino. Miren el versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hubieron pocas personas que hicieron el bien y que creían en Dios. Habían pocas personas. Volvamos a Génesis capítulo 4 y mire lo que dice. Génesis capítulo 4. Tenemos ahí a Abel inicialmente haciendo lo correcto. Caín, el padre de toda la maldad y desobediencia, ¿verdad? Bueno, Adán es el primer gran desobediente, y de ahí su hijo Caín va a repetir lo que es la imagen y semejanza de su padre. Desobedece a Dios. Pero nos encontramos ahí que hay un hombre piadoso, en este caso, inicialmente Abel, un hombre piadoso, que honró a Dios, que siguió a Dios. Luego aparece Set, y de la descendencia de Set, en el capítulo 5 nos encontramos con Enoc. Imagínense, Enoc. Vamos a ver un poco, capítulo 5. Mire lo que dice. Versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Engendra hijos e hijas, dice el versículo 7. ¿Qué le parece? Pero váyase al versículo 19. Dice: y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y miren el versículo 22, dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoc 365. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Qué le parece, amigo? Habían hombres que estaban caminando con Dios en tiempos perversos, igual que hoy. Estamos en tiempos perversos, hay maldad. La maldad en la humanidad está creciendo. Es importante que caminemos con Dios. Caminemos con Dios. Para caminar con Dios debemos recordar, el único camino es nuestro Señor Jesús. Enoc es un tipo del arrebatamiento que Cristo va a hacer con la iglesia. Enoc no vio el juicio. Él fue sacado de la tierra. ¿Por qué? Porque caminó con Dios y agradó a Dios, y Dios lo traspuso, lo sacó, lo transportó de la tierra al cielo. ¡Qué bendición tan grande! Porque ahí entendemos nosotros, en este periodo, querido amigo, escuche bien, en este periodo de la iglesia, de la gracia, en este periodo va a llegar un momento a su fin. Este periodo va a llegar un momento a su fin. Hay un juicio de parte de Dios. Pero todos aquellos que entran por la puerta, que es Jesús, que entran al arca, serán salvos. Solo Jesús nos puede sacar de ese famoso fin del mundo, que muchos le tienen miedo. ¿Sabe qué? Jesús va a sacar a su iglesia antes que empiece todo el caos mundial. Él va a sacar a su iglesia, todo creyente, nacido de nuevo, todo aquel que ha puesto su confianza. Y cuando vemos a Enoc que caminaba con Dios, nos hace entender que en este tiempo es importante caminar con Dios, o sea, una relación íntima, una relación de amistad con Dios. Santiago dice: el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, y es mejor ser amigo de Dios. Amigos, acérquense confiadamente a Dios. Y luego en el capítulo 6,
La maldad está creciendo, dice, ¿verdad? En el mundo. Pero aparece un hombre en el capítulo 6, versículo 8, dice, pero halló Noé gracia ante los ojos de Jehová. Note usted, Abel, tenemos a Set, tenemos a Enoc, tenemos a Noé. Más gente viviendo en el mal, poca gente viviendo piadosamente. Y esta es una realidad. El mundo se pone de acuerdo para determinar qué son los nuevos valores. Y muchos de esos nuevos valores van contra de la palabra de Dios. Permítame leerle Judas 14 y 15. Dice así, palabras de Enoc, que Enoc predicó. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos, note la palabra impío, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos, o sea, incrédulos, paganos, indiferentes a las cosas espirituales, han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Note, querido amigo, Enoc predicó, habló de la impiedad que había en su tiempo. Y aquí lo dice Judas. Enoc era un profeta que hablaba contra el pecado. No era un profeta que estaba hablando de la prosperidad. No era un profeta que estaba hablando de sueños y de bendición, sino que estaba hablando contra el pecado. ¿Por qué? Porque venía un juicio. Y ahora en este tiempo solamente hay dos caminos. El camino de la piedad es seguir a Cristo, caminar con Cristo, andar en la voluntad de Dios, creer en la obra de Jesucristo en la cruz. O el camino de la impiedad. Decir, todo lo hacen, yo también. Y ahí la conciencia no funciona. Enoc era un hombre piadoso que vivía en un mundo de impiedad. Amigo, hoy le animo a usted a acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Camine con Él. Arregle sus cuentas. Jesús, nuestro Salvador, quiere darle la vida eterna y arreglar su conciencia. Solo Jesús puede limpiarnos. Nuestra conciencia necesita ser limpiada por Jesús. Necesita ser restaurada por Jesús. Crea en Él y tendrá la vida eterna. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Que Dios le bendiga. Le espero esta noche para poder continuar con la segunda parte de la dispensación de la conciencia. Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra que nos edifica, que nos fortalece y nos ayuda. Gracias porque en Cristo somos salvos, somos transformados y podemos caminar honrando y haciendo tu voluntad. Si hay alguien que no te conoce, que se pueda acercar a ti, Señor, y arregle sus cuentas. Ponemos nuestras vidas delante de ti, agradecidos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga.